Y esta mañana vamos a continuar con la enseñanza que hemos estado reflexionando y poniéndole bastante esfuerzo en entender y reconocer quiénes somos ahora que tenemos a Jesús en nuestro corazón, quiénes somos nosotros. Y la razón por la que he estado insistiendo con este tema es porque mucho de lo que nos pasa aquí en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor, tiene que ver con la falta de entendimiento de quiénes realmente somos. Y esto no estoy acusándole de nada, sencillamente es la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es siempre buscando respuesta, pero ¿quién soy yo? ¿Quién realmente soy yo? Y lo lindo de todo esto es que en Jesús nosotros recibimos una nueva identidad, la cual significa que ya no tenemos que andar buscando, porque ya Dios nos dio una posición. El versículo que nuestra hermana Leslie leyó nos hablaba de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo que nos hace falta a nosotros es abrazar esa idea, abrazar ese nuevo concepto y ponerlo en nuestra vida y encarnarlo y vivir de esa manera aquí en la tierra. Eso es lo que nos hace falta. Realmente no tenemos que andar buscando identidad en algo o en alguien o en cosas materiales o en estatus o en compararnos con otras personas, compararnos con lo que otros tienen. Lo que necesitamos realmente es abrazar y encarnar esa identidad nueva que Dios nos ha dado, que Dios le ha dado a usted y a mí. Así que diga conmigo esta mañana: yo soy nuevo en Cristo. Diga: yo soy nuevo en Cristo. Tengo una nueva identidad y quiero vivir en esa identidad. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor, para que lo que nos vas a hablar hoy pueda tener un impacto en nuestra vida y podamos salir de aquí desafiados a vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a hablar entonces la segunda parte. La semana pasada vimos 5 cosas de esas 10 que Dios dice solamente en este pasaje. Yo estoy solo tocando Efesios capítulo 1 prácticamente. Mi hermana citó el apóstol Pedro, pero en toda la escritura hay muchos pasajes que nos hablan de nuestra identidad. Y aquí vamos a ver nada más 10 cosas en el capítulo 1 de Efesios. Y aquí están las primeras 5 que vimos la semana pasada, y cómo Dios nos mira con una nueva imagen, cómo Dios nos mira a nosotros como personas diferentes. Esa es la foto de Dios para nosotros. Así como Dios nos mira, Dios nos mira como sus hijos amados. Imagínense eso, como amados, como alguien que hemos sido bendecidos. Nos mira como santos, como escogidos. Así nos mira el Señor. Ahora vamos a ver la siguiente. Entonces vamos a ver de las 6 a la 10 esta mañana. Número 6 dice que Dios dice que tienes un propósito. ¿Sabe que la gente vive aquí en el mundo sin propósito? La gente anda buscando un propósito. Y muchas personas quieren encontrar su propósito en fama, en dinero, en tener cosas materiales, cuando Dios realmente ya nos ha dado un propósito. Mire lo que dice Efesios 1:6, que nos hizo Dios para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en su Hijo amado, en el amado. El propósito de Dios para nosotros es que seamos para alabanza de ese Dios. Y déjeme decirle, alabanza es cantar, sí, definitivamente, pero alabanza es mucho más que cantar. Alabanza es cuando usted le expresa a Dios y levanta sus manos, o cuando verbalmente usted le dice al Señor: Señor, te alabo por la lluvia. Señor, te alabo por quien eres. Te alabo por ser mi sanador. Te alabo por ser mi proveedor. Esas son expresiones de alabanza. Pero también nuestra vida, nuestro caminar el día a día, cuando vamos obedeciendo a Dios
Y como vimos la semana pasada, vamos caminando en esa santidad que Dios ha establecido para nosotros. Estamos siendo para alabanza de nuestro Dios. O sea, estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. El mundo de hoy nos enseña que nos alabemos a nosotros mismos, que nosotros mismos seamos el centro de nuestro propio universo. Eso es lo que enseña el mundo hoy en día. Que tú seas tú mismo, supérate, y que aquí y allá, y sí, hay que superarnos y hay que ser, tenemos una personalidad bonita que Dios nos ha dado. Pero el propósito nuestro no es alabarnos a nosotros mismos. El propósito nuestro es alabar a Dios. No fuimos creados para nuestra alabanza. No fuimos creados para nuestra adoración personal. No fuimos creados para adorarnos nosotros mismos. Fuimos creados, diseñados para adorar a nuestro Creador, a nuestro Dios. Así que tengamos cuidado de no, en la cultura en que vivimos hoy, en el tiempo que vivimos hoy, tengamos cuidado de no idolatrar nuestro ego, nuestro yo. Fuimos hechos para alabanza del Señor. Así que cada vez que usted se esfuerza en cantar aquí en los servicios de los domingos, yo sé que a algunos no nos gusta cantar, pero cuando usted se esfuerza en cantar, usted está diciendo al Señor: yo quiero alabarte. Cuando usted ora en voz alta o ora en su casa, dice, da expresiones de alabanza a Dios, usted está diciéndole a Dios: yo quiero alabarte. Pero cuando usted obedece también, usted está alabando a nuestro Dios. Así que tenemos un propósito. Número 7 dice que Dios dice que eres redimido. Mire lo que dice el versículo 7 en la parte A. Dice: en Él tenemos redención mediante su sangre. ¿Qué es redención? Es la pregunta. Bueno, esta es una palabra que el apóstol Pablo escoge con cierto cuidado, porque en el contexto del primer siglo era una palabra muy conocida, excepto que era conocida no en el campo espiritual, sino en el campo social. En ese tiempo habían esclavos y había amos, personas que tenían dinero, compraban esclavos y tenían esos esclavos para que les sirvieran en todas sus capacidades. Los esclavos no tenían derechos. Los esclavos no podían opinar. Los esclavos no podían tomar vacaciones. Los esclavos no podían hacer lo que quisieran. Y si tenían hijos dentro de la casa donde ellos trabajaban, los hijos se convertían en esclavos de la persona, de los amos donde ellos trabajaban. Entonces era una vida atrapada, era una vida ligada completamente al deseo y a lo que el amo decidiera por ellos. Entonces habían esclavos que eran maltratados, eran literalmente golpeados, abusados de todas formas, verbalmente, físicamente. Había mucho maltrato. Entonces había gente que se cansaba de esclavos y los llevaba a un mercado, a un centro, un lugar que era un mercado donde se vendían los esclavos. Entonces alguien que estaba necesitado de esclavos llegaba y compraba a un esclavo por un precio que este vendedor de esclavos ponía. Y ese precio, el pagar ese precio, ese acto de pagar el precio y llevarse al esclavo, eso se llamaba redención. Entonces el esclavo, al salir de este mercado por el precio que este hombre o esta persona pagó, entonces el esclavo era un redimido. La única cosa es que este esclavo pasaba a ser esclavo de aquel que lo había comprado. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, que nosotros en Jesús hemos sido redimidos, hemos sido comprados por precio. Y esto es una ilustración muy linda, porque el precio que nosotros, que se pagó por nosotros, por usted y por mí, es un precio de sangre. Es el precio de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué le parece? Es un precio que era muy alto, nadie podía pagarlo. Ahora la pregunta es: ¿de qué éramos esclavos? Éramos esclavos, dice la palabra de Dios, dice que éramos esclavos de nuestro propio pecado. Éramos esclavos de aquellas cosas que nos ataban. Posiblemente en algunos de ustedes
La esclavitud era quizás a un vicio o a un asunto que era todavía más obvio. Pero en general, todos nacemos con el pecado en nuestra carne, en nuestra vida. Y por lo tanto nos volvemos esclavos a ese pecado. Y Jesús pagó con su sangre el precio en el mercado de esclavos del mundo en que vivimos, del mundo de tinieblas en que vivimos, y nos redimió de él, nos sacó. Ahora, lo interesante es esto, que ahora somos sus esclavos. Pero la diferencia entre aquel mercado que yo acabo de ilustrarles acá y que este amo venía y podía hacer lo que le daba la gana con aquel esclavo que había comprado, al fin y al cabo había pagado un precio, no lo podía devolver ni se lo podían venir a reclamar. Este venía y hacía exactamente las mismas cosas, abusar de él, maltratarlo, ponerle trabajo en exceso y todo eso. La diferencia en el campo espiritual es que Jesús pagó el precio por nosotros, pero dice la Escritura que Él nos ofrece una vida de libertad. Libertad, libertad. Él nos da la libertad de que nosotros escojamos. Eso es maravilloso. En aquellos tiempos el esclavo ya, si cambiaba de amo, no tenía elección. En Jesús usted es libre, libre para amar al Señor, libre para venir ante el Señor. Incluso si usted se quiere alejar del Señor, Dios no lo va a obligar a quedarse con Él. Usted va a pagar las consecuencias, eso sí, le advierto, van a ser consecuencias muy duras. Pero la libertad que Dios nos da es que disfrutemos que ahora el apóstol Pablo dice somos esclavos de la justicia. Ya no servimos más al pecado, sino que servimos a la justicia. Mire, Romanos capítulo 6 dice esto: pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, dice Pablo, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. ¿Comprende usted eso? ¿Disfruta usted ahora de la libertad que tenemos en Jesús? Es una libertad hermosa, preciosa, que no nos ata a nada, no nos ata a leyes, no nos ata a nada. Sencillamente nosotros tenemos la libertad de vivir y de amar y de perdonar y de vivir como Dios quiere. Así que el Señor dice que nos ha redimido y eso es parte de nuestra identidad nueva ahora. Hemos sido redimidos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo para esa redención. Número 8 dice que Dios dice que eres perdonado. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Sí, lo sabemos. La pregunta es, ¿lo vivimos así? ¿Qué es lo que pasa con muchos cristianos? Saben que son personas perdonadas. Dios ha dicho que son personas que han recibido el perdón de Dios. Pero ¿sabe qué he observado yo en la vida? Me he dado cuenta que a nosotros no nos gusta perdonar a los demás. Nos cuesta perdonar. Nos cuesta dar el paso de ir y pedirle perdón a alguien a quien sabemos que hemos ofendido. Nos cuesta cuando alguien viene y nos dice, ¿sabe qué? Perdóneme por lo que le dije, perdóneme por lo que le hice. Y nosotros rechazamos a esa persona. Nosotros estamos aquí para mostrar la nueva identidad. Pablo dice, el perdón de nuestros pecados según, escuche esta parte, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Recibimos el perdón de Dios por la gracia de Dios, y la gracia de Dios es lo que no merecemos pero que Dios nos da. Esa gracia que recibimos, en esa gracia que Dios nos da abundantemente, recibimos el perdón de nuestros pecados. Entonces lo lógico sería que nosotros fuéramos los mejores. Los cristianos aquí en la tierra deberían ser los mejores o los más expertos en saber perdonar y en pedir perdón. ¿No le parece? Y a veces somos los más amargados. A veces estamos enojados.
A veces en la cara se nos nota que no queremos perdonar a esa persona que nos ofendió. A veces no reaccionamos de una manera como Dios espera de nosotros. Él dice que el perdón de nuestros pecados fue según la riqueza de su gracia. Es decir, tenemos que perdonar a aquel que nos lastima. A veces esa persona tal vez ni se ha dado cuenta que nos ha lastimado. A veces sí. Pero Dios no quiere que guardemos rencor en nosotros. Imagina a Dios guardando una lista de todos los pecados que nosotros hacemos para ofenderle a Él. ¿Se imagina usted Dios teniendo la lista? Solo, no digamos de todo el mundo, solo los de Nueva Vida. Y que Dios esté, no, pero ya me hiciste esto, ya lo hiciste ya 3 veces, otra vez quieres venirme a pedir perdón, no te voy a aceptar eso. Imagínense que Dios se pusiera de esa manera con nosotros. Sería eso muy triste, ¿no? Dios dice que por su abundante gracia Él nos ha perdonado. Así que, hermano, recuerda esto: eres perdonado. Ya no hay ninguna condenación para ti, porque merecíamos nosotros pagar con nuestra vida por el pecado. Él pagó por nosotros. No hay condenación. La condenación para nosotros iba a ser la perdición, la muerte eterna. Ahora en Jesús tenemos vida eterna. Eres perdonado, por eso tienes paz para con Dios. La palabra dice que éramos enemigos de Dios. Ahora somos amigos de Dios gracias a lo que Él ha hecho. Eres perdonado y eso te da acceso a Dios, al Padre. Esa es otra bendición de ser perdonado. Primera de Juan 2 dice: Él es el sacrificio, hablando de Jesús, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Este pasaje que menciono acá. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él lo hizo todo. Él lo hizo completo. Él lo pagó por nosotros. Ya no tenemos nosotros que hacer nada. Él pagó por nuestros pecados. ¿Cree usted eso? Amén. De verdad, pero de corazón ¿lo cree usted que es una persona perdonada? Porque si no creemos que somos perdonados, vamos a vivir siempre amargados. Vamos a andar con eso con esa culpa en nuestro corazón. Y la culpa, ese sentimiento de culpabilidad, de condenación, no es de Dios, eso es del mal. Eso no viene de Dios. Dios quiere que tú, como su hijo, su hija, seas una persona que te sientas realmente, que experimentes el perdón de Él. Número 9, dice que Dios dice que eres su heredero. Me encanta. ¿Usted alguna vez ha recibido herencia? Mire, cuando recibimos una herencia, no hemos hecho nada. Si usted recibe una herencia, usted no ha hecho nada. Para padres que heredan a sus hijos, lo único que ese hijo o esa hija hizo por esa herencia es ser hijo o ser hija. Y es exactamente aquí, dice que también en Él hemos obtenido herencia. Hermanos, esto es muy, muy importante. ¿Saben por qué? Porque Dios nos da una posición muy elevada al punto que te pone como coheredero con Cristo. Ya les voy a mostrar el pasaje que dice eso, pero dice que esto es maravilloso porque tú vales, tú eres importante, tú eres especial. Tú no necesitas encontrar identidad o herencia eterna en algo más. Dios ya te la dio. Él te hizo heredero. Participas de la herencia. Recuérdense, nos redimió, mercado de esclavos, nos sacó para que fuéramos ahora sus esclavos. Aquí en este contexto cuando alguien era esclavo de un amo, no había derechos a herencia. No, la escritura dice que el mismo hijo era el único que recibía la herencia. Ningún amo aquí en este contexto venía y decía: bueno, tengo solo un hijo, pero tengo 2 esclavos. Voy a darle la mitad a mi hijo y la otra mitad a mis 2 esclavos. No, nadie hacía eso. Los esclavos eran considerados objetos. Era como tener un mueble. Era como tener algo más. Entonces, ellos no tenían voz ni voto ni podían hacer nada. Ellos sencillamente no recibían ninguna herencia. Aquí dice que en Jesús nosotros somos hijos, pero también somos
coherederos. Aquí lo dice Pablo a los romanos, dice, y si somos hijos, ¿qué dice? Somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esto es maravilloso. Somos hijos, pero también somos coherederos. Qué gran bendición tenemos. Qué gran cosa Dios ha hecho por nosotros, al punto que ahora nosotros también vamos a recibir parte en esa herencia que no merecemos, que no hicimos nada para obtenerla, que no hemos hecho ningún esfuerzo. Recibimos esa herencia, somos coherederos con Cristo. Y esa palabra que Pablo usa, coherederos con Cristo, está diciendo que Dios nos ha puesto al mismo nivel, el Padre nos ha puesto al mismo nivel de su Hijo. Eso es grande. Lo que pasa es que nosotros lo pasamos, estos pasajes los leemos tan rápido, ¿verdad? No, Dios nos ha puesto a un nivel donde recibimos nosotros la misma bendición de poder estar en la presencia de Dios, de disfrutar por la eternidad, así como Cristo está allí también en la eternidad. Coherederos. Dios no nos está tratando menos, nos está tratando a un alto nivel. Y la última, hermanos, número 10. Dios dice que eres planeado y tienes planes para ti. Eres planeado, tienes planes para ti. He oído algunas en la vida, he oído algunas mamás que dicen: estoy embarazada, pero este hijo vino de repente, nos vino por sorpresa. Y nunca le ponen a ese niño sorpresa de nombre, ¿verdad? Pero es una sorpresa, y dice que ni lo esperábamos, ¿verdad? Y el hermano mayor tiene como 10 años de diferencia, porque el chiquito, es que este era sorpresa, nos vino de sorpresa, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle, en el campo espiritual no hay ese tipo de sorpresas. Y es más, Dios nos planeó, como hemos visto anteriormente, desde hace mucho tiempo. Por eso me encanta Efesios, versículo 11 dice: habiendo sido predestinados, planeados, Dios se anticipó según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Él dice, ya estaba Dios pensando en nosotros y ni siquiera habíamos aparecido, ni siquiera teníamos idea de quiénes iban a ser nuestros padres físicos aquí en la tierra. Pero Dios ya tenía un plan, un propósito. Dios nos había planeado, hermanos. Esto es grande. Esto es maravilloso, que Dios, el Dios del universo, que pudo haberse puesto a pensar en otras cosas más importantes, si queremos decirlo así, pensó en usted y en mí desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que fuiste creado con un propósito. No solo existes, tienes propósito. Tienes propósito, tienes un plan, vales la pena y Dios lo sabe, por eso te planeó. Vales la pena. Aquí en la tierra hay gente que nos dice que no vales la pena. Aquí en la tierra hay gente que nos dice a nosotros que tú no sirves para nada. Aquí en la tierra tenemos personas, y a veces son los seres más queridos, padres, cónyuges, nos hacen ver como que no valemos para nada. Pero déjeme decirle una cosa esta mañana: indistintamente la situación que estés viviendo, ponga a un lado todo eso. Yo sé que me vas a decir, sí, pero me afecta. Sí, yo sé que duele, especialmente cuando amas a alguien que te dice algo así tan duro. Pero ponga a un lado todo eso y piensa que Dios sí te ama, que Dios sí te valora, que para Dios sí eres importante, que para Él sí eres una persona planeada, deseada. Eso es lo que Dios piensa de nosotros. Somos deseados. Él te hizo para que anduvieras en su plan, no en el tuyo. El problema es que queremos hacer nuestros planes, ¿verdad?
pues ya me dio, Dios me dio eso, pues entonces yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. No, Dios quiere que estés dentro de su plan, porque dentro de su plan tú vas a estar contento, vas a estar seguro, vas a estar feliz, vas a ver la vida con otra perspectiva. Si sigues tu plan, te vas a equivocar, te va a doler, ¿verdad? Y vas a tener luchas en tu vida. Pero cuando estás dentro del plan de Dios, aun cuando haya momentos difíciles y de sufrimiento, vas a ver la bendición que hay. Así que Él te hizo para que anduvieras en su plan, siendo un hijo amado, una hija amada, siendo un hijo obediente, una hija obediente. Y al final de los tiempos, Él planeó desde antes de la fundación del mundo, Él planeó de que tú pases con Él por toda la eternidad. ¿Cómo ve eso? Sí, amén, amén, eso es. Él ya planeó que vas a pasar toda la eternidad con Él. Nosotros estamos aquí en la tierra pensando, ay, ¿cómo me van a enterrar? Yo no quiero que me cremen. Yo no quiero que mi cuerpo, que no me lo lleven allá por allá, me lo vayan a tirar por allá. Y a veces estamos tan complicados con eso, esos detalles de nuestra vida aquí en la tierra. Fuiste planeado para estar con Él por toda la eternidad. Hermanos, estamos aquí como peregrinos, pasajeros. Esto se va a acabar, este cuerpo se va a acabar. Pero no nuestra alma, vamos a estar con Él en la eternidad. Si hasta el rey David entendía esto, mire, David entendía esto en el Salmo 139 que muchos de ustedes conocen. Dice así, y en tu libro, dice David, se escribieron todos los días que me fueron dados. Y escuche la segunda parte, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Dios planeó todos mis días y no existía ningún día todavía? Eso está diciendo desde antes de que tú nacieras, desde antes de que tus padres se juntaran para que tú pudieras nacer. Ya Dios tenía en tu libro, dice en su libro, se escribieron todos los días que me fueron dados. Eso quiere decir que Dios sabe cuándo vas a morir aquí en la tierra, pero Dios sabe todos los detalles de tu vida, porque ya habías sido planeado. El rey David sabía que el plan de Dios para él no era un asunto que empezó en los 9 meses de embarazo de su mamá, de gestación. Él sabía que Dios lo había planeado desde mucho antes de que Él existiera. Eso es hermoso. Para mí esas son palabras muy, muy grandes, muy elevadas de Dios. No sé qué le hace pensar esto a usted, pero Dios sí tiene un plan para nosotros. Así que aquí están las 6, las otras 5, no 6, son 5, de las 6 a las 10. Las 5 cosas más, usted puede complementarla con las del domingo pasado, de lo que Dios ha dicho. Dios entonces nos mira de una manera diferente, y esa es la foto de Dios para nosotros. Nos mira con propósito, somos redimidos, perdonados, herederos, somos planeados. Así que yo quiero decirle esta mañana, yo quiero que usted salga esta mañana como un discípulo de Jesús, como una discípula de Jesús, comprometido a que usted va a salir esta mañana bien satisfecho en su ego, porque su ego ya no le pertenece a usted, sino que es de el Señor, lo que Dios dice de usted. Y que usted salga de este edificio pensando, yo valgo la pena, yo soy una persona especial, yo soy una mujer especial, yo soy un hombre especial. Dios sí está interesado en mí. Dios me ama mucho más de lo que yo me imagino. Dios me ha perdonado. Dios me da valor. Y como seguidores de Jesús, nuestra respuesta a todo eso de Dios, a todas esas cosas maravillosas que Dios ha hecho, que pusimos en estos círculos de esa nueva vida, ese nuevo poder, esos nuevos deseos, que su deseo nuevo sea ahora alabarle a Dios. Que su deseo ahora sea buscar a Dios. Y mi desafío para usted esta mañana es 2 cosas. Es que use esta semana para repasar estas 10 cosas y que usted cada día le agradezca a Dios. Porque una de las cosas que no hacemos es decirle a Dios gracias porque me perdonaste con frecuencia. Gracias porque me redimiste. Gracias porque pagaste por mí.
Dígale a Dios eso. Esa es la alabanza. Ese es el propósito que tenemos para alabanza de Dios. Y la segunda cosa que quiero animarle es: anime a otra persona, a otro creyente. Porque esto es solo para cristianos, esto no es para cualquiera, esto es solo para cristianos. Y que usted anime a otro. Así que en estos próximos cantos que vamos a tener con el grupo de alabanza, voy a pedirle al grupo que pase al frente, que usted le cante al Señor con una perspectiva de que su propósito ahora es ser para alabanza de la gloria del Señor. Que usted es una persona diferente, que usted debe vivir diferente. Hermanos, esa es la diferencia de nosotros los cristianos aquí en la tierra. Estas características, esta identidad nueva. Nuestra diferencia con el mundo afuera no es que los domingos venimos a la iglesia. No, nuestra diferencia es que nosotros tenemos una nueva identidad y vivimos y nos portamos como esa nueva identidad. Y eso es lo que debemos vivir, eso es lo que debemos disfrutar, eso es lo que debemos caminar en este tiempo aquí en la tierra, porque nuestra estadía aquí es temporal. Esto se va a terminar, pero un día vamos a estar allá adorando al Cordero, al que merece toda la honra, la gloria y la majestad, invocando su nombre allá a los pies del Cordero, adorándolo. Así que vamos a ponernos de pie y adoremos al Señor con estos cantos de nuestra identidad nueva, y que Dios sea glorificado esta mañana.
tus hijos, Señor. Somos tus hijos y tus hijas, Señor. Somos tus hijos y tus hijas, Señor. Eso es lo que somos. ¿Por qué no con tus manos en alto cantas conmigo? Ya no soy un esclavo del Dios, una vez más con todo tu corazón. Ya no soy. Cántalo, yo soy hija. Hasta que tú lo creas con todo tu corazón. Ya no soy. Toda ansiedad se calla en ese momento, porque somos tus hijos, Señor. De Dios, sigamos con eso. Ya no soy. Yo soy hija. ¿Qué tal si cantamos? Yo solo sé que yo soy su hija y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Una vez más, yo solo sé que yo soy su hija y Él es mi Padre y mi Padre me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hija y Él es mi Padre.